con un grupo de antirresortivos que fueron los bifosfonatos y con los tratamientos secuenciales, con el denosumab y los combinados. Pero también me pidieron, muchas gracias, que les hablara de otro grupo de antirresortivos, que son los SERMs, y de las nuevas formulaciones. ¿Qué hay de las nuevas formulaciones? Estas que ya el doctor Hugo Peña, el doctor Da Silva estuvieron comentando un poquito, algunos nombres que hasta se nos traba la lengua a la hora que los queremos decir, sobre los tratamientos nuevos. Bueno, empecemos por un principio. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Primero hablemos de terapia hormonal y hablemos de los SERMs. Recuerden que estos dos también son antirresortivos. Son del grupo de los antirresortivos por su mecanismo de acción. ¿Qué son los SERMs? Son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, ahora llamados por la FDA agonistas antagonistas de los receptores estrogénicos. Nombre muy largo, pero que significa lo mismo. ¿Cómo actúan los SERMs? ¿Para qué sirven los SERMs con respecto al hueso? Bueno, lo que pasa es que es una sustancia química muy interesante que lo que hace es justo estimular los receptores estrogénicos del hueso. Hay que recordar que el hueso tiene receptores tanto para estrógenos como para otras sustancias androgénicas, y tienen receptores tanto los osteoblastos como los osteoclastos para un equilibrio entre ellos dos. Estas sustancias químicas lo que hacen es estimular los receptores estrogénicos en el hueso. Exactamente lo que ya dejó de hacer los receptores estrogénicos en las pacientes que tienen deficiencia estrogénica, o sea, las mujeres posmenopáusicas. ¿Ok? Y por eso es que están dentro del grupo de los tratamientos similares como fueran los tratamientos hormonales, aunque hay una diferencia entre ellos. Y esto voy a tratar de dejarlo más claro con esta siguiente diapositiva, a ver si lo logro. Esta es una paciente, una mujer que le faltan estrógenos, y la causa principal es su climaterio. ¿Y qué pasa cuando le faltan estrógenos? ¿Se acuerdan lo que dijimos, lo que comentamos en denosumab? Que había una flechita que a falta de estrógenos había disminución de ostroproteregina. ¿Se acuerdan? Bueno, pues aquí está otra vez. A la falta de estrógenos hay disminución de ostroproteregina. Esto hace que la información de este sistema RAN ligando ostroproteregina que hay entre el osteoblasto y el osteoclasto hace que una mujer en posmenopausia justo empiece a tener más cantidad de osteoblastos activos, se mueren menos, hay menos inactivos y por lo tanto hay mayor reabsorción ósea. Por eso la mujer posmenopáusica tiene osteoporosis posmenopáusica. Por este mecanismo que estamos viendo aquí. Que quede claro, ese es el mecanismo de la osteoporosis posmenopáusica. ¿Y qué pasa si yo a esta misma mujer le doy estrógenos o le doy un estimulador de los receptores estrogénicos como son los SERMs? Pues lo que hago es invertir las flechas. ¿Se fijaron? Vean cómo aquí la flecha estaba con la ostroproteregina para abajo, los osteoclastos activos arriba, la apoptosis abajo y los osteoclastos inactivos abajo, porque es la paciente que le faltan estrógenos, y a la hora que yo le doy estrógenos o estimuladores de los receptores, la ostroproteregina se eleva y esto vuelve a buscar el control con los osteoclastos, y entonces los osteoclastos inactivos se incrementan, la apoptosis incrementa y los osteoclastos activos disminuyen y por lo tanto hay menos resorción ósea. ¿Quedó claro? Qué bueno, me da mucho gusto porque a mí no. Muy bien. Y entonces, resulta que si yo le doy a una paciente terapia hormonal de reemplazo, por la indicación que tiene la terapia hormonal de reemplazo, que ¿cuál es? Los bochornos, los efectos vasomotores, los efectos en los lípidos, etcétera, que son las indicaciones para terapia hormonal, pues resulta que también le protejo la masa ósea. Y esto lo ha dicho estudios tan interesantes y tan aplaudidos y tan no aplaudidos como el WHI.
hay una reducción, hay un incremento de la densidad mineral ósea, hay una reducción de fracturas osteoporóticas en pacientes que reciben tratamiento hormonal. Y también lo dijo otro estudio muy interesante y también muy aplaudido y no, que fue el HERS 1 y 2, por ejemplo, para fracturas de cadera. Sin embargo, hay que aclarar una cosa, sobre todo para mis compañeros aquí presentes ginecólogos. La terapia hormonal de reemplazo como tal no está indicada como indicación directa para osteoporosis. Eso es importante recordarlo. Muy bien. Entonces los SERMs ya me empieza a quedar claro cómo es que actúan y cómo es que hacen los SERMs. Los SERMs lo que hacen entonces es ocupar esos receptores alfa beta de los estrógenos en todos los órganos que están involucrados los receptores, como pasa con la terapia hormonal, pero la diferencia de estos es que en algunos lados son agonistas y en otros lados son antagonistas. Los SERMs existen sobre un continuo de actividad agonista y antagonista. ¿Ok? Pueden pasar de un lado al otro. Y entonces eso los ha hecho una sustancia química muy interesante y muy estudiada, porque puede tener efectos benéficos y puede tener efectos secundarios en unos órganos y en otros. Y unos lo han demostrado más que otros, y ahora contamos con un SERM de tercera generación, que es el basedoxifeno, que no sé si ya entró aquí, pero en México está a puntito de entrar. Muy bien. El que más conocemos para efecto óseo es el raloxifeno. El tamoxifeno lo conocemos de hace mucho, pero para otro efecto, que es el efecto en cáncer de mama. Todos de la misma familia. Aquí pasa lo mismo, primos, pero no son iguales. Entonces el mecanismo de acción de los SERMs, que estas diapositivas podrían ser medio complejas, espero se hagan más sencillas en el aspecto de recordar que lo que están haciendo es esta estimulación genómica y la estimulación no genómica que hacen los estrógenos o las sustancias producidas por los ovarios en el hueso. Es muy similar la acción que hacen genómica. Tienen pequeñas diferencias entre la actividad de los SERMs y los estrógenos. Por eso es que no se considera una terapia hormonal de reemplazo. Los SERMs pueden ser diferentes perfiles de expresión genética, pueden tener ciertas diferencias. Y entonces veamos cómo, aunque todos son SERM, raloxifeno, basedoxifeno, lasofoxifeno, la expresión génica no es idéntica. No es exactamente la misma, aunque están estimulando los mismos receptores. Lo que pasa es que la reproducción genómica es bastante compleja y puede ser distinta. Y entonces los agonistas y los antagonistas pueden utilizarse para diferentes cosas. Si se fijan, prácticamente todos, como familia, incluyendo a los estrógenos, tienen un efecto agonista en la preservación de la densidad mineral ósea. Prácticamente todos, a nivel de hueso, no son antagonistas. Sin embargo, si lo vemos en otros tejidos, como en el tejido endometrial, aquí se reparten. Y entonces tenemos algunos que hasta estimulan al endometrio y aumentan la tasa de cáncer endometrial, como pasa con el tamoxifeno, o como pasa con los estrógenos, si no le ponemos progesterona. ¿Ok? Y otros, como el basedoxifeno, el raloxifeno y el lazo, que tienen un efecto antagonista en el endometrio y que entonces, en lugar de incrementar tasas de cáncer, hasta la disminuyen. ¿De acuerdo? Y el basedoxifeno, que es este producto nuevo, tiene un efecto de peso en el útero que habla justo de su no estimulación a los receptores endometriales. En relación al cáncer de mama, entonces, también tenemos esta relación de que son antagonistas, el tamoxifeno claramente, el ralo, el base y el azofoxifeno. Y también sabemos que el estrógeno solito, y aquí hay una discusión muy interesante, que si solo, que si con progesterona, que si no, que si el OHI, que si no, sobre el cáncer de mama y los estrógenos solos o combinados. Efecto de la invasión ductal en la glándula mamaria del ratón. Bueno, esto es ya un poquito más allá sobre cómo actúa el basedoxifeno para la estimulación o no de cáncer mamario.
Y entonces la evidencia preclínica de los SERMs nos habla que el tamoxifeno, el raloxifeno, el lasofoxifeno y el basedoxifeno pueden tener estímulo o no en útero, en hueso o en mama, agonista o antagonista. Y esto los puede hacer un poquito diferentes a uno y otro, y por eso es que el tamoxifeno, por ejemplo, no tiene indicación para cuestión de hueso, pero sí tiene indicación para mama. El raloxifeno tiene indicación para hueso y para mama. El basedoxifeno, que es este nuevo que les estoy comentando, tiene indicación para hueso, pero no alcanzó indicación para mama, a diferencia del raloxifeno, por lo menos por la FDA. Y en relación a los estudios clínicos de la reducción de fracturas, pues el raloxifeno, que es el que más conocemos, pues tiene una reducción, otra vez, de 70, 50, 60%. En fracturas no vertebrales sus datos no son muy claros, no que no los tenga, sino que no fueron estudiados claramente, entonces no son muy claros las fracturas no vertebrales con el tratamiento con raloxifeno. Y aquí vemos, por ejemplo, en el estudio Moore, la reducción de nuevas fracturas con mujeres que ya tenían fracturas prevalentes severas, la reducción que se logra con raloxifeno. Concluyendo, el efecto en hueso es la reducción significativa del riesgo de fracturas vertebrales en un 68%, 55-30, excepto del grupo que estemos hablando. Y si hablamos de raloxifeno y cáncer de mama, pues entonces podemos hablar que la disminución de la incidencia de cáncer de mama en el estudio Moore y en el estudio Core fue del 62%, o del 72%, o del 84%, dependiendo de qué grupo de riesgo para cáncer de mama estemos hablando. Conclusión rápida, acuérdense que a mí me gusta darles datos para la clínica práctica. El único tratamiento para hueso que tiene un efecto no óseo es el raloxifeno. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene osteopenia u osteoporosis con fractura o sin fractura y que además tiene incidencia de cáncer de mama, el único tratamiento que va a matar, como decimos en mi país, 2 pájaros de un tiro, es el raloxifeno. Muy bien. ¿Y qué pasa con la terapia hormonal raloxifeno comparados con la densidad mamaria? Bueno, pues obviamente el raloxifeno no estimula la densidad, los estrógenos solos estimulan la densidad, y los que somos aquí ginecólogos sabemos que la densidad no causa cáncer, pero lo oculta, que ese es un problema. Y la mastalgia, que también sucede con algunos de estos tratamientos. Este es entonces el resumen del efecto de los tejidos mamarios con el raloxifeno. ¿Y qué pasa con los efectos cardiovasculares del raloxifeno? Esto también es muy interesante, es otro tema muy interesante, la terapia hormonal y los agonistas, antagonistas con respecto al corazón y con respecto a las actividades vasculares, y que se incrementan las trombosis y que si no, que es todo un tema de discusión que no me voy a meter hoy de forma directa en esta cuestión. A nivel urogenital, pues tienen estas ventajas el raloxifeno. Y entonces este basedoxifeno, que es este nuevo SERM, que es un poco diferente a su primo, al raloxifeno, tiene algunos efectos interesantes, y me pidieron que les hablara de los nuevos tratamientos de SERMs, y este es el único más nuevo que ya está prácticamente en el mercado, que es el basedoxifeno. En algunos países ya está. El basedoxifeno, entonces, hablando de fracturas, tiene una reducción muy similar al raloxifeno. Muy similar. Comparten como grupo el efecto que tienen en hueso. En hueso, en fracturas vertebrales. Con respecto a fracturas no vertebrales, el basedoxifeno tiene un poquito de mejores datos que el raloxifeno, pero no porque tenga realmente mejores datos, sino que la diferencia fue que el estudio de raloxifeno no estudió de forma más amplia a las fracturas no vertebrales y el basedoxifeno sí. ¿Ok? Y esto se los aclaro porque los del laboratorio de basedoxifeno les van a decir, la diferencia con raloxifeno es que nosotros sí disminuimos más las fracturas no vertebrales. Bueno, eso está un poquito entrecomillado y eso depende cómo manejas la estadística. Bueno, la probabilidad de fracturas con mayor efecto del basedoxifeno en estas fracturas y los efectos uterinos del basedoxifeno que ya hablábamos.
El efecto en el espesor del endometrio, comparado con estrógenos y con raloxifeno, pues tiene todavía menos estímulo endometrial. Esto sí es una diferencia real con el raloxifeno. Con las mamas no hay mucha diferencia. El efecto de raloxifeno y vasodoxifeno es muy similar. Sin embargo, recuerden, el raloxifeno sí tiene indicación por la FDA para la reducción del riesgo de cáncer de mama y el vasodoxifeno no alcanzó esa indicación. Aquí está esa tablita que nos gusta ver a los ginecólogos y a algunos otros especialistas con respecto a los efectos cardiovasculares con los tratamientos de este tipo, porque hay mucha discusión sobre si son benéficos o no, si tienen riesgos mayores o no, y una forma de entenderlo fácil, sencillo y práctico es que si la mujer no tiene daño vascular y le das terapia hormonal o le das alguno de estos, no va a tener un efecto contradictorio a nivel cardíaco, pero sí a nivel venoso, si esta paciente tiene riesgo incrementado de trombosis. ¿Ok? Eso es importante tenerlo claro con vasodoxifeno y con raloxifeno y también con terapia hormonal. Aquí está la seguridad y tolerabilidad del vasodoxifeno y aquí pasa lo mismo que con la terapia, que con el raloxifeno. Recuerden que raloxifeno y vasodoxifeno van a incrementar los bochornos si la paciente todavía tiene bochornos. Van a incrementar los calambres si la paciente tiene calambres. Entonces son unos tratamientos que no hay que dárselos idealmente a pacientes que están muy recientemente terminada la menopausia y que todavía tienen bochornos, porque se los vamos a incrementar. Y si aquí hay alguna mujercita que tenga bochornos y me dice que tiene 2, 3 bochornos al día y yo le doy un tratamiento que le va a incrementar los bochornos a 10 al día, puede ser que se acuerde de mi mamá. Ok. ¿Cuál es la conclusión entonces de los SERM? Son moléculas que se unen a los receptores estrogénicos, que muestran diferentes acciones selectivas de los tejidos, óptimo para tratar osteoporosis, no estimular el útero o a las mamas o hasta protegerlas, y tienen también alguna mejoría sobre los perfiles lipídicos. Se han desarrollado diferentes generaciones de SERMs y ahora, bueno, pues contamos con estas dos opciones. Con respecto al raloxifeno en particular, está indicado para la prevención y tratamiento de osteoporosis posmenopáusica y también para la prevención de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Y la conclusión de vasodoxifeno es que tiene un perfil preclínico muy interesante, reduce significativamente las fracturas vertebrales por 5 años. En un análisis de un subgrupo de pacientes tiene cierto efecto con fracturas no vertebrales, pero insisto, hay que ser cuidadosos con los datos con respecto a esto, y tiene una tolerabilidad bastante interesante con respecto al raloxifeno, muy similares entre ellos. También me pidieron que ubicara a los tratamientos en general dentro de la gama de todos los tratamientos y de la evolución de los pacientes. Y esta siguiente diapositiva que voy a poner está más fotografiada que cualquier artista. Y si quieren la pueden fotografiar. Esta es una idea de cómo tratar a una mujer postmenopáusica, relacionado con su edad, con osteopenia, osteoporosis, con fractura o sin fractura, con factores de riesgo, pero sobre todo con el criterio médico. Si yo uso todas mis armas posibles, que son todas estas que acabo de mencionar, factores de riesgo, densitometría, radiografía, morfometría densitométrica, todo lo que el doctor Hugo Peña nos habló, ahora hasta la TBS, todo el armamento que tenemos para toma de decisiones de tratamientos, pues entonces puedo decidir en qué momento es el idóneo para dar a cada quien tratamiento. Y acabo de decir una palabra importantísima. ¿Cuál es el tratamiento idóneo para cada paciente? Porque como empecé a decirles en un inicio, no hay tratamientos buenos o malos, no hay mejores o peores, hay el indicado para el paciente indicado.
y entonces puedo utilizar algunas cuestiones para decidir a quién darle qué y en qué momento darle qué. Y esta diapositiva también me sirve para poder hablar de a quién darle seguimiento y a quién no, y con qué le puedo dar seguimiento a los pacientes, lo que sería lo más lógico para darle seguimiento a los pacientes. Y bueno, las dos últimas diapositivas. Terapias futuras. Voy a tratar de aclarar lo que los doctores hace rato nos dijeron con palabras y nombres que se nos traba la lengua. A ver si lo logro, doctor Da Silva, a ver si lo logro un poquito para aclararlo un poco más. ¿Qué hay de terapias futuras? Otra vez, dividamos, aclaremos, dividamos. Tratamientos futuros antirresortivos y tratamientos futuros osteoformadores. Si hablamos de terapias futuras antirresortivas, la más próxima, la que ya está relativamente próxima, y estoy hablando como de año y medio, es el odonacativ, que el doctor Hugo Peña comentó también, que es un inhibidor de catepsina K. Esta parte que nos explicó el doctor Hugo Peña con respecto a los marcadores bioquímicos y demás de la catepsina K. Lo que hace el odonacativ es un modulador de la acción osteoclástica con menor efecto negativo en la acción formadora osteoblástica. Pero es un antirresortivo finalmente. Está dentro de este grupo de mecanismos de acción y lo que hace es inhibir la catepsina K. Ahora, si hablo de terapias futuras osteoformadoras, entonces ahora hay tres nuevas posibilidades próximas, bueno, eso de próximas, todavía les cuelga algunos años. Está haciéndose estudios y la posibilidad de la paratormona 1,34 en absorción cutánea, utilizada por parches, ¿ok? Que le quitaría este problema de la 1,34 que es subcutánea de aplicación diaria, ¿ok? Sería por absorción cutánea. Y aquí están los otros dos, doctor Da Silva. Aquí están los inhibidores de esclerotina. El que más datos tiene nuevos y está, digamos, un poquito más avanzado en su investigación es el romosozumab y el otro es el blosozumab. Los dos son inhibidores de esclerotina y al ser inhibidores de esclerotina son osteoformadores. Y está el otro que la doctora nos comentaba sobre este WNT pathway y sobre este freezer y todas estas cosas sobre los mecanismos de formación de los osteoblastos y de los osteoclastos, y aquí está el agonista del WNT pathway, que es un inhibidor del DKK1. Estos son los productos futuros de tratamientos antirresortivos y osteoformadores. Pero, insisto, estos tratamientos todavía le faltan varios años para tenerlos en el uso en el mercado. Así es que quedémonos con los que ya tenemos, que bastante complicada la tenemos con los que ya tenemos, no nos hagamos tantas bolas con lo futuro, como dicen por ahí, no quieras correr antes de saber caminar. Quedémonos con lo que tenemos, hagamos bien las cosas con lo que tenemos, que los investigadores se hagan bolas con los nuevos y que después nos expliquen a quién se los vamos a dar, cómo y por qué.